Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál fue tu primer juego? Aquel que te hizo enamorarte de los videojuegos o, al menos, interesarte en probar otros. En mi caso, aún recuerdo esa tarde de mi niñez junto a mis hermanos. Frente a nosotros estaba esa tele cuadrada de 29 pulgadas y, conectado a ella, una Sega Mega Drive con un cartucho de Sonic the Hedgehog. Todavía puedo recordar lo asombrado que estaba al ver cómo la pantalla se ponía en blanco para dar paso a la intro. Uf, pero qué pedazo de intro. ¿Entienden lo durísimo que fue para mí yo niño esta primera interacción? Realmente amo este juego y por eso mismo he decidido invertir sabiamente mi tiempo en hacer un video que probablemente no vea nadie, ahondando en lo que fueron los primeros pasos de una franquicia reconocida. Por ende, hoy te invito a que hablemos de la creación de Sonic the Hedgehog. A finales de 1985, Nintendo se estaba comiendo el mercado de los videojuegos luego del lanzamiento de la NES en Estados Unidos. Este éxito se podría atribuir principalmente a dos factores. Por un lado, el nombre comercial de la NES, ya que se vendía como un sistema de entretenimiento y no como una consola, una maniobra que resultó como respuesta a la mala reputación de los videojuegos luego de la crisis del 83. Y por otro lado, el lanzamiento de Super Mario Bros., que no solo ayudó a engordar el bolsillo de Nintendo, sino que también aportó significativamente al levantamiento de la industria. Sega, que llevaba compitiendo contra la gran N desde 1983, sin mucho éxito por cierto, acababa de lanzar la Sega Mark III y para promocionarla decidieron que tenían que hacer una mascota, un videojuego que fuera la cara de la empresa y, más importante aún, que pudiera competir contra el fontanero. Es así que un año más tarde, en 1986, nacería Alex Kidd, un plataformero en el que acompañamos a un joven artista marcial llamado Alex Kidd y su búsqueda por rescatar a su familia. Lamentablemente para Sega, su ícono no tuvo mucha suerte. Debido a varias similitudes con Super Mario y una falta de carisma en su protagonista, Alex Kidd no logró establecerse como un ícono para Sega, y no es que haya recibido malas críticas, pero sus ventas fueron más bien modestas, y eso sería un problema porque este mono tenía que competir contra eso. Aún así, Sega no se rindió. Luego de lanzar la Master System, una versión remodelada de la Mark III para el extranjero, empezaron a trabajar en su nueva consola. Para 1988 en Japón y 1989 en Norteamérica, se lanzaría la Sega Mega Drive o Sega Genesis. Decididos a tener una mascota que representara a la empresa y que pudiera competir con Mario Bros., abrieron una competencia dentro de la compañía. Sega Japón recibió 200 bocetos de personajes tanto del departamento japonés como del americano, y entre todas estas propuestas podemos encontrar cosas bastante curiosas. Un erizo vestido con ropa de artes marciales diseñado por Yasushi Yamaguchi, que sería el mismo que diseñaría Tails más adelante. Un payaso, un guerrero, un anciano, un robot, varios garabatos, un pájaro, un pollito muy fachero y, por último, un erizo. Si bien Sonic llegó como finalista, el concurso, según cuentan los desarrolladores en una entrevista a Famitsu, nunca concluiría. En realidad, Sonic nunca fue reconocido oficialmente como personaje corporativo. Se suele malinterpretar porque coincidió con un periodo en que se convocó a crear un personaje corporativo internamente, pero Sonic ya se estaba desarrollando desde alrededor de 1990. De unas 200 propuestas que llegaron en una convocatoria interna, Sonic fue uno de los 8 finalistas. Nos alegró muchísimo, pero al final no se eligió ninguno y la iniciativa quedó en nada. Quiero aclarar que esta entrevista está en japonés y la tuve que traducir con ChatGPT, así que sí, esto puede ser la peor desinformación. En mi defensa, el canon de ciertos eventos, fiel a los videojuegos, no está muy claro, pero que el concurso se haya concluido o no, no afecta tanto al desarrollo del personaje. Lo menciono más bien como una curiosidad. Ahora bien, ¿cómo es que el equipo llegó a tener un erizo azul como protagonista? Paralelamente al comienzo del concurso, Naoto Shima, un diseñador gráfico y artista, estaba creando sus propias ideas para un videojuego. Presentó un proyecto llamado Twins Stars a su jefe, un juego que trataría de dos gemelos que protegerían el mundo de los sueños del amo del mundo de las pesadillas. Su superior, al ver tan interesante propuesta, le puso la mano en el hombro y le dijo: Oshima, no rompa las bolas. Igualmente, luego de insistir más, le darían el permiso de seguir el proyecto. Su jefe le mencionó que la persona perfecta para ayudarlo era un joven desarrollador, Yuji Naka, un fanático de los juegos de carreras y la velocidad. De hecho, Naka quería hacer un juego de carreras y es por eso que, según él mismo contó en una entrevista, le dio a su jefe una lista de como 10 juegos que estaba interesado en desarrollar. Escuché que presentaste más de 10 ideas diferentes a Sega.
Así es, escribí una especie de memorando, básicamente una lista de el próximo juego que quiero hacer, y se la mostré a mi jefe. Pero la que captó su atención fue la última de todas, que decía, un juego de acción para competir con Mario. Traté de protestar diciendo, en realidad las puse en orden de las que más tengo ganas de hacer, pero no me escuchó en absoluto. Y así, Naka terminaría formando un equipo junto a Oshima para desarrollar lo que conocemos como Sonic the Hedgehog. El proyecto sufrió cambios desde el inicio. De Twin Star solo quedaron algunos conceptos como la velocidad, los loops y un terreno suave. Oshima empezaría desde cero en la búsqueda de un protagonista y el resto del concepto original sería desechado, ¿o no? Si bien en Twitter Oshima negó la relación entre Knights y Twin Stars, es innegable que, al menos en la historia, se reutilizaron conceptos de este último. O sea, Knights es un juego donde tenemos dos niños como protagonistas que intentan salvar el mundo de los sueños del rey del mundo de las pesadillas, así que, como mínimo, podemos decir que las bases de la historia fueron recicladas. Además, ya sabemos que Sega nunca tira nada. Pero bueno, Oshima necesitaba encontrar un protagonista, así que hubo varios diseños que fueron rechazados como un lobo y un tipo con pelo de Bart Simpson, pero con el que más se avanzaría sería con un conejo. Este sería el primer personaje en correr en el juego, tendría una mecánica interesante donde podría estirar sus orejas para agarrar objetos y lanzarlos, pero se encontraron con un problema. Verán, el desarrollo giraba en torno a la velocidad y la simpleza en los controles. Naka tenía en mente un juego que, a medida que lo jugaras, fueras mejorando tus habilidades y pudieras terminar los niveles más rápido. Esto era una respuesta a la incapacidad de poder guardar partidas en los juegos de esa época, lo que obligaba a repetir los primeros niveles una y otra vez. Además, Naka insistía mucho con que el juego se jugara solo con un botón. La idea del conejo traía varios problemas. Por un lado, tener que detenerse para agarrar elementos y lanzarlos rompía el ritmo del juego, además de que implicaba tener que usar más de un botón. Por el otro lado, el personaje se veía fuera del lugar con el resto de elementos del juego. Es en este momento donde Hirokazu Yasuhara se uniría al equipo. Yasuhara era un game and level designer con bastante experiencia, así que sería de gran ayuda que él dirigiera el proyecto. Yasuhara daría la respuesta al problema. Si solo podemos usar un botón y el personaje tiene que saltar, entonces que atacara saltando. A partir de ahí tendrían la idea de que el personaje se hiciera bola para dañar a los enemigos. Dato curioso, la idea de que el personaje se hiciera bola venía de un cuaderno de segunda de Naka. En una entrevista contó que se lo estaba guardando para cuando se fuera de Sega, pero como se encontraban en un callejón sin salida, decidió usarlo para el proyecto. Con esta idea en mente surgirían varios personajes: un perro, un hombre con mostacho, un puercoespín, un armadillo y un erizo. Durante este debate sobre qué personaje elegir, Oshima aprovechó que tenía un viaje a Nueva York para llevar 3 diseños. Un perro, un hombre con forma de huevo, que supongo que nació del diseño del hombre con mostacho, y un erizo azul. Se ubicó en el Central Park y empezó a preguntarle a la gente cuál le gustaba más. Al final ganó el erizo y esto sirvió al equipo para decidirse por este animal y empezar a trabajar en su diseño final. En cuanto al conejo, sería desechado junto a su mecánica. ¿O no? Aunque el conejo no pudo salvarse, la mecánica de estirar una parte de su cuerpo para agarrar elementos sería reutilizada para Ristar, y de hecho no sería la única idea que se reutilizaría porque, repiten conmigo, Sega nunca tira nada. Volviendo al erizo, su diseño final se hizo con un aspecto simple, para que la gente pueda dibujarlo fácilmente. Sus zapatos estaban inspirados en los que usó Michael Jackson en la portada del álbum Bad, y sus colores rojo y blanco en Santa Claus. Además llevaría unos guantes que recuerdan mucho a los de Mickey Mouse. En cuanto al color azul del personaje, encontré varias versiones de por qué se eligió, aunque todo parece indicar que en principio se quedaría con el azul claro que tenía el boceto original. Sin embargo, como no se diferenciaba con el fondo, decidieron cambiarlo a un tono más oscuro, como el del logo de la empresa. Y con todos estos elementos nacería Mr. Harinezumi. Cabe aclarar que este nunca fue el nombre oficial, ni se consideró para hacerlo, fue un apodo que se le dio mientras encontraban un nombre definitivo para el personaje. Hablando del nombre, el erizo tuvo varios que se consideraron: Kousoku, Raizupi y LS. Eventualmente surgió la idea de relacionarlo con el concepto de la velocidad del sonido y así nacería el nombre Sonic. Durante todo este tiempo en que Oshima estuvo diseñando a Sonic, Naka se estaba encargando del código del juego. Tuvo varios problemas como parpadeo de pantalla, bajos frames y fallos en animación, pero logró solucionarlo creando un algoritmo que permitía que Sonic corriera a grandes velocidades. No voy a entrar en detalles sobre qué hizo porque seguramente no lo entendería, pero es evidente que hubo un trabajo increíble por parte de Naka.
No solo hizo un código que permitía a Sonic correr rápido, sino que también implementó físicas que hacía que el juego se sintiera dinámico. Sonic podía convertir su velocidad horizontal en velocidad vertical y salir disparado al correr en lugares con inclinación hacia arriba. Contábamos con inercia, podía ganar velocidad al interactuar con elementos del escenario o matando enemigos. En resumen, mientras mejor jugabas el juego te recompensaba con ir más rápido. O sea, las 8 palabras. Como curiosidad, Naka ha dicho en entrevistas que su trabajo en el port de Ghosts and Ghosts para la Genesis fue clave para el desarrollo de Sonic. Fue durante este proyecto que aprendió a exprimir al máximo la consola y, por lo que pude ver en una entrevista, ahí fue donde aprendió a hacer esos caminos inclinados que luego veríamos en el juego del erizo. Volviendo a Naka y el código del juego, solo faltaba un detalle para que estuviera perfecto: la velocidad de Sonic. Los primeros que probaron la demo del juego le dijeron: "Flaco, esto va muy rápido", así que al final tuvo que ajustarlo. De hecho, leí que incluso para Naka era demasiado veloz y a veces no llegaba a entender qué estaba pasando en pantalla. El tipo era un adicto a la velocidad. En este punto, el proyecto estaba yendo bien. El grupo se había oficializado como Sonic Team y Sonic iba a tener su primera aparición en público. Segunda semana de junio de 1990, Sonic sería oficialmente revelado con una demo. Cabe recalcar que aunque el proyecto iba bien, todavía estaba bastante verde. Teniendo en cuenta eso, la demo era simplemente una versión temprana de Green Hill, cuyo principal enfoque era demostrar la proeza técnica del juego, sus 7 niveles de parallax scrolling. Explicado de manera sencilla, el parallax scrolling consiste en separar los distintos elementos del fondo en distintas capas, que se mueven a velocidades diferentes, dando así una sensación de profundidad. Pero lo más interesante para nosotros es ver lo distinto que estaba el juego. Una Green Hill que parece que iba a ser una ciudad, un enemigo extraño que al final sería descartado, que por cierto lo volveremos a ver en un arte conceptual revelado por Oshima más tarde, un Sonic con un sprite diferente y la inexistencia de los rings. La idea de los rings vendría más adelante. A medida que la gente de la empresa iba probando el juego, Naka notó que todos jugaban a toda velocidad desde el principio, muy diferente a su idea original, que el jugador fuera lento al inicio, aprendiera y recién en los siguientes intentos pudiera ir más rápido. Por eso decidió añadir los rings, que cumplirían dos funciones principales. Por un lado, ser un sistema de vida. Mientras tengas un ring podrás sobrevivir a un golpe, lo que además permite a los jugadores ir rápido sin preocuparse tanto por morir al chocarse. Por el otro, era una excusa perfecta para demostrar el poder técnico de la Mega Drive, con esa animación de los anillos saliendo disparados al ser golpeados por un enemigo. Y como dato curioso, para cerrar el tema de la demo, Oshima contó que querían incluir este prototipo en la Sonic Mega Collection, pero lamentablemente no pudieron encontrarlo. Actualmente, este primer software de Sonic está perdido y lo único que tenemos son un par de imágenes. Por cierto, recién mencioné a Green Hill y lo diferente que era su versión original. Bueno, Green Hill fue rehecho incontables veces, modificándose una y otra vez a lo largo de 8 meses hasta que estuvo completo. Todo esto con el fin de que representara de manera perfecta al personaje. Su diseño final tiene colores inspirados en el arte de Eiichi Suzuki, los caminos ondulados y el cielo azul estarían inspirados en California, y sobre todo se buscaba explotar el parallax scrolling y otros trucos visuales para dar esa sensación de 3D dentro del juego. En sí, la mayoría de niveles buscaría simular el 3D y ofrecer esa sensación de profundidad al jugador, acompañada de colores con tonos brillantes y llamativos. Hablando de niveles, las zonas especiales nacieron de un programa para girar la pantalla diseñado por Naka años atrás. Decidió añadirlo a Sonic y el resultado le pareció maravilloso. Por cierto, el fondo de estas fases está inspirado en una promo de Sonic de 1990 llamado Metamorphosis. Volviendo a Green Hill un segundo, mencioné que tenía una inspiración en California. Esto no es una elección al azar. El Sonic Team quería que el juego sea un éxito en América, por lo tanto, la influencia estadounidense se extendería más allá de Green Hill Zone. Esta influencia salpicaría incluso en Sonic. Un elemento de la personalidad del erizo fue inspirado en Bill Clinton y su actitud de hacer todo ya. Pero si hablamos de influencia estadounidense, tenemos que hablar de la intervención de Sega of America. Oshima había ideado una historia donde Sonic era el cantante de una banda de rock con una novia humana llamada Madonna. Este concepto pasó sin ser objetado, hasta que Sega América lo vio. ¿Qué es esta mierda? Esto abrió una discusión entre los dos departamentos. Sega Japón se rehusaba a aceptar cualquier cambio por parte de los americanos, pero eventualmente reconocieron que los cambios eran necesarios. Primero, la banda era totalmente innecesaria para el juego, así que afuera. Segundo, ¿por qué Sonic tendría una novia humana? ¿Y por qué tenía que ser un icono americano? Obviamente afuera también. Y gracias que rechazaron la idea. ¿Verdad? Sonic, come back. To me. To us. Sí, Sega nunca tira nada, pero hey, al menos rescataron a Vector, un tipazo. Pero bueno, volviendo a los 90, Sega of America se encargó de reestructurar a Sonic, principalmente la gerente de producto Madeline Scrooder.
Madeline, para asegurarse de que fuera un éxito en Occidente. Así, Sonic perdería su banda y su novia, pero ganaría un villano emblemático. La nueva historia tendría como antagonista a Dr. Ivo Robotnik, un científico malvado que convertiría a los animales en robots y los utilizaría para hacerse con las esmeraldas del caos, unas piedras ubicadas en Soul Island con un gran poder. Sonic deberá detener los planes del Doctor y salvar a sus amigos animales, pero esto no sería el único aporte de Sega of America, ya que también aportarían una estrategia de ventas de suma importancia para el éxito del erizo. Pero dejemos eso para más adelante y hablemos sobre un apartado importante para la franquicia: la música. La música en un videojuego es casi tan importante como los gráficos y la jugabilidad. Ese era el pensamiento de uno de los directores de Sega, Fujio Minegishi, quien anteriormente había trabajado en la industria de la música. Fujio decidió que la música del erizo debería hacerse por profesionales. Es así que los miembros del Sonic Team se juntaron con Masato Nakamura, bajista y compositor del grupo J-Pop Dreams Come True. En la reunión a Nakamura se le dio arte conceptual del juego junto a dos pautas: que esas pistas musicales coincidirán con las imágenes y que, si era posible, motivaran a los jugadores a tararearlas. Nakamura empezaría a trabajar en la música con un concepto en mente: tratar a Sonic the Hedgehog no como un juego, sino como una película, tomando como inspiración directa cada imagen que tuviera del juego, buscando retratar a través de la música lo que se veía en pantalla. Claro, hubo bastantes complicaciones. El compositor tenía que acostumbrarse al chip de la Sega Genesis y la creación de música por computadora, a la vez que trabajaba en el álbum de la banda. Además, el proceso era todo un tema: tenía que componer la canción, grabarla en una cinta de audio digital, que son como cassettes o algo similar, y mandarla para que el equipo de Sega se encargue de reelaborar las pistas en la chip de la Sega Mega Drive. Aún así, Nakamura logró hacer un trabajo excelente creando una banda sonora que recibió halagos por parte del Sonic Team. Más adelante volvería para trabajar en Sonic 2, y no voy a analizar canción por canción porque no sé de música, pero si te interesa un análisis musical te recomiendo los videos del canal Socio del Caos. Tan piolas. Ya hemos hablado del proceso de la creación del diseño del erizo, del desarrollo de su programa y sus niveles, de la influencia de Estados Unidos y también de la música. Creo que es momento de hablar de su lanzamiento y el marketing que llevó a Sonic a ser un éxito. Desde el 1 al 4 de junio de 1991 se llevaría a cabo la Summer Consumer Electronics Show, o por sus siglas, CES, una feria enfocada en enseñar nuevos productos de electrónica. Nintendo, que participaba desde 1985, presentaría el lanzamiento de la SNES junto a Super Mario World en Norteamérica para otoño de ese mismo año. Sega, por su lado, preparaba una presentación bastante atrevida. Mostraba a Sonic the Hedgehog siendo jugado al lado de Super Mario World. ¿Y saben qué? ¡Les funcionó! Sonic se llevó toda la atención, eclipsando la obra de Miyamoto e incluso ganándose un 6 Award por innovación. Y un par de semanas después, el 23 de junio de 1991, se lanzó Sonic the Hedgehog. La campaña para publicitar el juego fue agresiva, se comparaban directamente con la competencia y proclamaban que Genesis hace lo que Nintendo no, dejando en claro que Sonic era más veloz y cool que Mario. Esta forma de vender el juego ayudó a que las ventas fueran positivas, pero no era suficiente. Es aquí donde entraría la aportación del aquel entonces presidente de Sega of America, Tom Kalinske. Tom entendía que Sega no necesitaba solo un buen juego, necesitaba más consolas en los hogares. Es así que propuso una estrategia que muchos consideraban un suicidio comercial: regalar Sonic con la consola. Hay que entender que el negocio de los videojuegos se sustentaba a través de la venta de cartuchos, mientras que las consolas se vendían con márgenes mínimos. Está de más decir que todos pensaban que era una locura. De hecho, se cuenta que al terminar la presentación, Nakayama, entonces presidente de Sega Japón, simplemente se levantó de la mesa y se fue hasta la puerta, diciéndole a Kalinske que su plan era una locura. Aún así, antes de irse, le hizo saber que lo contrató porque confiaba en él, y si él pensaba que eso era el camino correcto, que lo hiciera. Es así que entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 1991, al comprar la Sega Genesis te llevabas de regalo un cartucho de Sonic the Hedgehog. Esta estrategia fue clave. Para finales de año, el erizo se convirtió en el juego doméstico más vendido de 1991, con 2 millones de copias, habiendo ganado gran parte del mercado americano, y durante este año y 1992, Sega estuvo por encima de Nintendo en Estados Unidos. El erizo se había convertido en un éxito para la compañía. Si bien, por lo que pude investigar, Nintendo terminó superando las ventas de Sega más adelante, lo que Sonic logró fue algo impensable. Aún con todo en su contra, el erizo logró hacerle frente al monstruo que tenía casi toda la industria en su mano, ganándole terreno, aunque sea temporalmente. Y claro, como todo éxito, tendría su secuela.
Pero eso es historia para otro video. Como dije en la introducción del video, Sonic fue mi primera interacción con los videojuegos, y me alegro mucho que haya sido así. ¿Quién sabe qué sería de mí si nunca hubiese jugado a Sonic? No sé, capaz estaría siendo alguien de provecho para la sociedad. En fin, investigar sobre su desarrollo fue muy interesante, como a la vez confuso en algunas partes. Es curioso cómo un proyecto que, según dicen, ni siquiera la misma Sega le tuvo confianza del todo, terminó siendo tan crucial para la empresa. Llegó a convertirse en un personaje que hasta el día de hoy es considerado un icono para los videojuegos. Por último, tuve que omitir algunas cosas del desarrollo por no saber cómo meterlas en el video. Las más importantes, creo, son los cómics de origen de Sonic y la beta del Winter Cess de 1991. Si estás interesado en estos temas, hay videos muy buenos hablando de ellos. Si has llegado hasta acá, muchas gracias por ver. Espero te haya gustado. El video fue inspirado en el de retirado youtuber Blue Balloon Fighter, aunque al final creo que me terminé yendo por otro lado, sin nada más que decir. Chao.